Nos encanta veros. Siguiente slide, por favor. Así que no me entretengo más. Gracias y bienvenidos. Dejo con el experto. Víctor. Muy bien. Bueno, si queréis yo me presento muy rápidamente. Por daros algo de contexto, yo soy Víctor Domínguez, trabajo como consultor Salesforce en Nuvolar y como veis aquí también soy instructor porque hace unos años me abrí un canal de YouTube, Simple Salesforce. De hecho, igual algunos os suena mi cara por eso. Y es ahí donde comparto literalmente todo lo que sé de Salesforce, todo lo que he ido aprendiendo en estos años. Y como llevo ya varios años trabajando en esto de Salesforce, he pasado yo creo ya por todas las industrias posibles. He trabajado con muchas nubes de Salesforce. Por nombraros alguna, bueno, obviamente Sales y Service, también productos un poco más nicho como Marketing Cloud, Consumer Goods, Health Cloud, o sea que en ese sentido tengo bastante experiencia. Y aunque he trabajado muchos años desde España, siempre he estado muy vinculado al mercado americano. Así que ya hace un par de meses o así que me he mudado definitivamente a Estados Unidos, estoy en Miami y ya trabajando con clientes americanos. Hoy tenemos un tema que me parece súper interesante. Vamos a hablar de flows. También un poco por mi bagaje, yo no soy una persona técnica, al revés, yo estudié comunicación audiovisual, empecé a trabajar en temas de marketing, redes sociales y luego he dado el salto a Salesforce. Así que para mí esto de los flows es apasionante, pero recuerdo perfectamente cuando empecé que para mí esto era un mundo, era súper complicado. Así que un poco parte de mi misión es, ahora que he logrado dominar esto de los flows, ayudar a otras personas a que también sean capaces. Así que dicho esto, estoy aquí para ayudaros. Más allá de los flows, luego al final que habrá una sesión más de preguntas y respuestas. Más allá de los flows, si tienes alguna pregunta, estaré encantado de ayudaros. Así que dicho esto, vamos a empezar. Bueno, hemos comenzado con la introducción, pero lo que vamos a ver hoy es bueno, qué son los Scheduled Trigger Flows, que es un tipo muy concreto de flows, y para qué sirven. Vamos a ver un caso práctico. Y además aquí os puedo comentar también otras experiencias reales que he tenido yo con clientes. Veremos nuestra solución utilizando uno de estos flows. Hablaremos de limitaciones, que es algo muy importante siempre que hablamos de automatizaciones, y las preguntas más frecuentes que me he encontrado yo cuando he enseñado acerca de Scheduled Trigger Flows en otras ocasiones. Para terminar, tenemos las conclusiones y una sesión de preguntas y respuestas. Así que, dicho esto, ¿qué son y para qué sirven los Scheduled Trigger Flows? Bueno, básicamente es un tipo de flow que nos permite ejecutar acciones programadas de forma automática, ¿vale? Y lo bueno es que podemos elegir la frecuencia. Podemos ejecutar esas acciones una sola vez y ya está, y ahí se queda la cosa. Podemos programarlas de forma diaria o semanalmente. Aunque, como veremos, si queréis alguna frecuencia un poco más específica, por ejemplo, el día 15 de cada mes, hay algunos trucos que os voy a enseñar también para conseguirlo hacerlo, ¿vale? Y por último, muy importante, estas acciones se ejecutan sin la intervención del usuario, ¿vale? A diferencia de, por ejemplo, los Record Trigger Flows, que muchas veces es el propio usuario quien al editar un registro o al crear un registro o al eliminarlo se produce una acción, en este caso se ejecutan sin la intervención del usuario. Luego veremos qué usuario en el background está ejecutando estas automatizaciones. Así que vamos ya con el caso práctico. ¿Vale? Se trata de enviar una pequeña felicitación por email a nuestros contactos. Digamos que somos una empresa que vende material deportivo a particulares, a personas, ¿vale? Y tenemos una relación muy cercana con nuestros clientes, así que queremos enviarles un pequeño regalo por su cumpleaños, que en este caso se trata de un cupón de descuento del 30% en su próximo pedido. Lo que pasa es que, tal y como lo hacemos ahora, no es muy sencillo. Tiene algunos problemas. Vamos a verlo. Vamos a Salesforce y aquí, bueno, lo que tenemos a día de hoy es esta list view, esta vista que nos muestra aquellos contactos que cumple años hoy, ¿no? Entonces, para hacer Víctor, esto, sí, perdón, ¿podrías hacer un poquito de zoom para que se sí, vea mejor la pantalla? sí, por Gracias. supuesto, sí. ¿Así está Gracias. mejor? ¿Un poquito mejor? Sí. Sí. Vale, de hecho, aquí tenemos el campo, ¿no? De cuándo, bueno, cuándo han nacido y con esto podemos saber cuándo es su cumpleaños y aquí lo único que tenemos es un filtro que, bueno, que nos indica que efectivamente es su cumpleaños. Entonces, la forma que tenemos de hacerlo hoy no es la mejor, digámoslo así, porque, bueno, iríamos aquí, seleccionaríamos todos los contactos que cumplen años hoy, enviaríamos un email masivo
Y aquí, bueno, en lugar de hacerlo manualmente, podríamos escoger una plantilla que ya tenemos creada, esta misma, y le daríamos a enviar. Y ya está, enviamos nuestro cupón de descuento. Y ahora me gustaría preguntaros a todos vosotros, ¿qué problemas veis en hacerlo de esta forma? ¿O se os ocurre alguna forma de hacerlo un poco mejor? Os escucho. ¿Algún voluntario? Va. ¿Nadie? Os doy una pequeña pista. A ver, hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿eh? Pero por daros un ejemplo. Aquí cuando hemos seleccionado la plantilla, por ejemplo, yo solo tenía una plantilla, pero imaginad que tengo, no sé, 15 plantillas distintas. Obviamente me podría equivocar, ¿no? Y estaría enviándoles un email que no tiene nada que ver. ¿Alguna cosa más que se os ocurra? ¿Algo que se podría hacer para mejorar esto? No hay soluciones malas, o sea, cualquier solución es válida aquí. Que sea automático, ¿no? No tan manual, porque tienes que entrar, mandar, tal. Es un punto. Obviamente me puedo olvidar, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es algo manual que igual lo tengo apuntado, ¿no? En mi calendario, oye, tengo que enviar los emails de felicitación, pero me puedo olvidar, ¿no? Sobre todo los sábados y domingos, me puedo olvidar. Eso es muy buen punto. De hecho, mirad, lo que tengo aquí preparado son algunos errores o algunos problemas del proceso actual, ¿vale? Y seguro que hay más, ¿eh? Por eso digo, si se os ocurre alguno más, encantado de escucharlo. Bueno, por un lado, el envío es manual, ¿vale? Entonces, me puedo olvidar de la tarea. ¿Qué pasa si no estoy trabajando ese día? ¿Me quedo sin felicitar a mi cliente? Hombre, está un poco feo, ¿no? Luego, el tema del horario. Yo que he trabajado mucho en tema de redes sociales, la hora a la que envías el correo también es importante, porque hay horas donde es más fácil que los clientes abran el correo. Si lo envías un día, no sé, a la 1 de la tarde, pues igual no es la mejor hora, ¿no? Entonces, estaría bien de alguna forma poder hacer que sea de una forma mucho más estructurada. Y luego, lo que comentaba antes de la plantilla. En este caso, porque tenía una sola plantilla, pero si tengo 300, pues igual envío lo que no tengo que enviar. Entonces, hay mucha oportunidad de mejora. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues con un Schedule Trigger Flow, que es lo que vamos a ver ahora. Para crear un flow, ya sabéis que es muy sencillo, simplemente vamos aquí hasta el Setup. Y como siempre, ahora cuando cargue, vamos a el apartado de Flows o flujos en español. Flows. Y creamos un nuevo flow. Bueno, en estos casos a mí siempre me gusta empezar desde cero, pero que sepáis que obviamente podéis utilizar una plantilla para tener ya una base. Y aquí dentro de todos los tipos de flows que hay, que Salesforce no para de añadir más, en este caso la sesión está enfocada a los Schedule Trigger Flows, así que esto es lo que vamos a utilizar. Y aquí vamos con lo más básico. ¿Cuándo queremos empezar a ejecutar esta automatización? Bueno, pues desde hoy mismo, ¿no? O desde ayer, si me apuras. Ok. ¿A qué hora queremos que se ejecute esta automatización? Y esto es importante porque antes hemos visto que, bueno, lo ideal es enviarlo a una hora donde estos emails vayan a tener un buen ratio de apertura. Entonces, en mi experiencia, las 8 de la mañana, 9 de la mañana suele ser una buena hora. Así que voy a seleccionar aquí 8 de la mañana. Pero quiero preguntaros algo. ¿Esta hora qué hora es realmente? Porque imaginaos que es una organización que tiene sedes en varias localizaciones. Yo, por ejemplo, estoy en Estados Unidos, muchos de vosotros estaréis en España. ¿Esta hora qué es? ¿Es mi hora como usuario o qué hora es? ¿Alguien lo sabe? Depende cómo esté configurada la org. Eso es. Si vamos al apartado de Company Information, vemos que aquí hay una franja horaria predeterminada, que es la de nuestra organización. Esta es la hora que se tiene en cuenta a la hora de ejecutar esta automatización. Y es muy importante porque, lo dicho, si tenemos sedes en varias localizaciones, como usuario tenemos que ser muy conscientes de cuándo es esta hora, porque si no podríamos estar enviando el flow a una hora que no corresponde, ¿vale? Entonces, dicho esto, bueno, en este caso, 8 de la mañana de España, quiero recordar,
efectivamente. Así que lo dejamos así como está. Y aquí es donde determinamos la frecuencia. ¿Cuándo queremos que se ejecute esta automatización? ¿Una sola vez? ¿Diariamente? ¿Semanalmente? Bueno, en este caso tiene sentido, obviamente, comprobarlo cada día, ¿no? Cada día a las 8 de la mañana se va a ejecutar esta automatización. Luego, si queréis, entramos en cómo tener algo más de flexibilidad con esta frecuencia, porque hay algunos trucos que os puedo dar. Pero de momento, para nuestro caso, lo dejamos así. Y el siguiente paso es filtrar de alguna forma esta automatización, los registros que van a entrar en esta automatización. Y esto lo hacemos a través del objeto. En este caso, el objeto es contacto, ¿no? Porque el campo de fecha de nacimiento está en el contacto. Entonces, aquí seleccionamos contacto. Y si esto lo dejamos así tal cual, lo que va a hacer Salesforce es que va a mirar entre toda la base de datos de nuestros contactos y a partir de ahí ejecuta las acciones que ahora determinemos. ¿Cuál es el problema de esto? Que como veremos más adelante, hay ciertas limitaciones en cuanto a los registros que puede procesar esta automatización. Por tanto, tenemos que tratar de acotar al máximo los registros que va a procesar la automatización. Y esto lo podemos hacer aquí a través de filtros. ¿Qué filtros se me ocurren que pueden ser relevantes? Bueno, como vamos a enviar un email a nuestro contacto, obviamente necesitamos que ese contacto tenga una dirección de correo electrónico, ¿no? No nos basta con que solo tenga un número de teléfono, sino que es muy importante que tenga correo electrónico. Entonces, ya podemos hacer un primer filtrado, ¿no? Excluimos a todos los contactos que no tengan correo electrónico. Así que, para ello, vemos que aquí tenemos todos los campos del contacto. Podemos poner aquí email is null, false. Es decir, que tiene este campo rellenado. Y la forma en que funciona esta automatización es la siguiente. Imaginad que tenemos, no sé, 10.000 contactos. Lo que hace este Schedule Trigger Flow es que agrupa, digamos, esos 10.000 contactos y los va pasando uno a uno por el flow, ¿vale? Por tanto, sabe en todo momento a qué email se refiere, ¿no? Al email del contacto que está pasando por ese procesado en ese momento, ¿vale? Digamos que tenemos una colección de registros, una colección de contactos, pero van entrando uno a uno en esta automatización. Entonces, este es un primer filtrado, pero se me ocurre que podemos filtrarlo todavía un poco más. Seguramente hay contactos que tenemos en el sistema, pero quizás no tenemos su fecha de nacimiento. Entonces, si no tenemos su fecha de nacimiento, no sabemos cuándo es su cumpleaños y, por tanto, también podríamos excluirlos, ¿no? De aquí. Entonces, vamos a añadir esa condición también, que es que su cumpleaños tiene que estar también rellenado, ¿vale? Perfecto. Y ya de esta forma hemos acotado bastante. Hay algo más que podríamos hacer, pero requeriría un paso extra, y es, podemos literalmente aquí filtrar por aquellos contactos que cumplen años hoy. Y de esta forma ya sí que pasamos de, no sé, 10.000 contactos a 3, 4, los que sean que cumplen años hoy. Sin embargo, digo que hay que hacer un paso extra porque aquí, en estas condiciones iniciales, no tenemos demasiada flexibilidad con las condiciones que podemos añadir. Y por tanto, no tenemos de forma estándar una forma de comprobar esa fecha de nacimiento con la fecha actual. No podemos utilizar fechas relativas. Vamos a tener algunas limitaciones en este sentido. Lo que sí que podríamos hacer es sacar toda esta lógica fuera del flow. Es decir, podríamos crear un campo del tipo fórmula que compruebe si efectivamente es su cumpleaños y entonces sí, ya con ese campo fuera del flow, utilizarlo aquí como criterio. Y esta sería la forma ya de filtrar al máximo. Pero en este caso no lo vamos a hacer así. Vamos a suponer que este filtrado inicial es suficiente, vamos a añadir la lógica dentro del flow. Y no podemos hacerlo en las condiciones iniciales, sino que tenemos que hacerlo a continuación, con un elemento de decisión. Entonces, muy sencillo. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Es su cumpleaños? Y aquí solo hay dos respuestas posibles, ¿no? Sí y no. ¿Y cómo sabemos si es su cumpleaños? En esencia, tenemos que comparar el mes de su cumpleaños con el mes actual y el día de su cumpleaños con el día actual, ¿no? O sea, es algo relativamente sencillo. Hay muchas formas de hacerlo, se puede hacer solo con una fórmula, pero yo creo que una forma más fácil de explicar va a ser utilizando simplemente dos recursos, uno que compruebe el día y otro que compruebe el mes, ¿vale? Creo que va a ser lo más fácil. Entonces, para ello, vamos a crear aquí un nuevo recurso. A ver si somos capaces porque creo que no me sale. Bueno, voy a crearlo desde aquí más fácil. Nuevo recurso. Y esto va a ser una fórmula.
Voy a llamarlo fórmula mes cumple, por ejemplo. Y esto nos va a devolver un número, ¿vale? Y no va a tener decimales. Entonces aquí lo primero que tenemos que buscar es el campo de la fecha de cumpleaños, ¿no? Entonces aquí pongo contact, triggering contact, es decir, el contacto que está atravesando ahora mismo la automatización. Buscamos este campo, fecha de nacimiento, y aquí voy a utilizar esta función de Salesforce, month, que nos devuelve el mes concreto. Perfecto. Entonces, no sé, si estamos en enero, nos va a devolver el 1, si estamos en febrero el 2, lo que sea, ¿vale? Muy bien, ya tenemos esto, pero tenemos que hacer lo mismo con el día del cumpleaños, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo. En este caso va a ser day, bueno, fórmula, día, lo voy a poner en español, cumple. Y en este caso también va a ser un número. ¿Vale? Aquí buscamos lo mismo, contacto, y buscamos este campo. Y en este caso hay otra fórmula, otra función que podríamos utilizar. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Is today? ¿Algo así? Today, ¿qué nos devolvería? Además del mes, ahí estaríamos buscando que sea el hoy. Vale, en este caso lo que estamos haciendo primero es identificando el día y el mes del cumpleaños. Luego lo que tenemos que hacer es compararlo con hoy. Pero en este caso, de momento, tenemos que extraer de esta fecha de nacimiento, este birth date, tenemos que extraer el día. Day. Y, efectivamente, day. Igual que antes hemos utilizado month, ahora tenemos day. Ok. Entonces ya con esto ya tenemos identificado el mes y el día. Ahora tenemos que compararlo con el mes y el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a crear nuevos recursos. En este caso va a ser también otra fórmula. Fórmula mes hoy, vamos a decir así. También nos devuelve un número sin decimales. Y en este caso sería vamos a poner mes sería month de today. Un segundo. Así. Comprobamos que la sintaxis está bien. Perfecto. Tenemos el mes de hoy. Ahora nos falta el día de hoy. Entonces, fórmula, día, hoy. Veis que esto es un poco repetitivo, pero es así como se aprende, a base de repetición. Y en este caso sería day de today. Bueno, en este caso creo que ni siquiera haría falta, pero lo convertimos igualmente. Esto además, que sepáis que yo lo he comprobado, se podría hacer solo con una fórmula, pero no quiero hacer fórmulas más complejas, ¿vale? Creo que así es mucho más fácil. Entonces ahora tenemos que comparar la fórmula mes cumple con fórmula mes hoy y fórmula día cumple igual fórmula día hoy. Pues literalmente, si esto es correcto, lo que estamos diciendo es que hoy es su cumple y por tanto aquí tendríamos que enviar el email. Y para enviar el email, siempre digo que hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Una es construir todo el email, literalmente todo el email, dentro del flow, es decir, el asunto, el cuerpo, y además ahí podemos hacerlo lo complejo que queramos, o está la otra opción que es crear una email template y una email alert, es decir, crearlo fuera del flow y luego ejecutarlo desde aquí. Yo un poco por agilizar ya lo he hecho, o sea, ya lo he creado fuera, entonces simplemente tenemos que utilizar una acción, ya la he creado y se llama birthday alert. Esto sería email felicitación, por ejemplo. Y aquí, ¿de qué información va a extraer Salesforce los detalles para incluirlo en el cuerpo del email? Es decir, si nuestro cuerpo dice, hola, no sé, Alicia, felicidades por tu cumple y tal, toda esa información la va a obtener del contacto, ¿no? Entonces es el triggering contact. Y para seleccionar aquí el contacto, ponemos el ID. Perfecto. Lo dicho, se puede crear todo el email dentro del flow. Y aquí aprovecho para decir, bueno, ¿cuándo es mejor una opción u otra? ¿Vale? Porque hay cierto debate. ¿Cuándo es mejor crear el email dentro del flow y fuera del flow? ¿Alguna idea tenéis? O según vuestra experiencia, que seguro que lo habéis tenido que hacer 1000 veces, ¿algún comentario, alguna idea? Yo creería que todo es de un depende.
Es decir, si yo necesito crear un email masivo, yo definiría una plantilla para poderlo hacer automáticamente a todos. De lo contrario, sí lo haría individualmente para cada uno. Sí, en este caso me refiero a crear el email fuera del flow a través de una email template y una email alert, o hacer aquí, es una acción que es send email. Lo digo para gente que igual no sabe a qué me refiero. Aquí podemos configurar todo, es decir, quién va a recibir el email, qué cuerpo va a tener, si queremos vincular este email que vamos a enviar a un registro en concreto, el formato, quién lo envía, ¿no? Si lo enviamos desde el correo de un usuario o un correo más corporativo o generalista. Aquí os voy a decir un poco mi experiencia, y es verdad que depende, o sea, creo que esa es la respuesta, ¿no? Depende de la situación. Si la plantilla es una plantilla simple, que debe extraer información de un solo objeto, es decir, imaginaos que estamos enviando información de un caso, ¿no? Tenemos toda la información a nivel de caso. Generalmente es mejor utilizar una email template y una email alert porque es mucho más sencillo, digamos que ya está todo más o menos configurado, mientras que esto, creo que sobre todo si estás empezando, igual te abruma, ¿no? Porque dices, ¿a qué se refiere con attachment ID? ¿A qué se refiere con, no sé, log email on send? Creo que esto puede ser un poco más avanzado. Sin embargo, para mí hay un caso de uso clave para construir el email aquí y no construirlo fuera del flow, que es cuando tu plantilla es compleja, ¿vale? Digamos, el cuerpo del email quiere obtener información de pedidos, también de la oportunidad, pero quiere hacer referencia a la cuenta. O sea, cuando quieres extraer información de varios objetos o cuando hay una lógica relativamente compleja, es mejor construir todo aquí, directamente en el flow. Y, por cierto, tengo varios vídeos en mi canal de YouTube donde voy desgranando un poco cada uno de estos apartados, porque es algo que además, en mi opinión, viene muy mal explicado en la documentación y además Salesforce no para de actualizarlo y añadir nuevas cosas. Así que es algo que yo, de hecho, cuando empecé a trabajar en esto, le tuve que preguntar a gente mucho más senior. O sea, tuve que pedir ayuda para que me ayudaran a construir un email porque, digo, si es que no sé qué poner aquí en este apartado, ¿vale? Entonces, lo dicho, si estás empezando y es algo simple, email template más email alert, si no, con esto es suficiente. Entonces, voy a quitar esto porque en esencia ya tenemos construido nuestro flow. Ahora el siguiente paso sería guardarlo y probarlo. Lo voy a probar simplemente con un debug, que es la forma más sencilla de probar este flow. Entonces, voy a llamarlo schedule trigger flow felicitación, por ejemplo. Un día haremos un vídeo y aquí un directo hablando de mejores prácticas, ¿no? de flows a nivel de etiquetas, descripción, cómo llamar a los elementos, pero en este caso voy a hacerlo un poco rápido, perdonadme. Y ahora, cuando esté guardado, nos dejará hacer el debug. Entonces, vamos a comprobar, bueno, muy breve la explicación que voy a hacer del debug. Esto nos permite probar rápidamente nuestro flow. A veces recomiendo seleccionar esta opción. Esto lo que nos permite es omitir directamente todas estas condiciones que hemos añadido aquí. Entonces, si lo que queremos comprobar es alguna lógica que hayamos construido, por ejemplo, aquí en el elemento de decisión, podemos simplemente omitir estas condiciones iniciales. Queremos probar esta parte en concreto. Si queremos probar todo el flow desde el inicio, es decir, para nosotros es importante probar ese trigger, ese detonante que activa el flow. Entonces, obviamente, no podemos omitir, ¿no? las condiciones iniciales. En este caso, bueno, no nos da igual, pero voy a omitirlo. Y aquí vamos a probar con varios contactos. Entonces, quiero probar con un contacto que sea su cumpleaños hoy y con un contacto que no sea su cumpleaños hoy. Uno que sí lo sea, pues vemos aquí Andy Young. Vamos a poner este, Andy Young. Y vamos a ver qué sucede. Ok, perfecto. Nos dice que sí, que es su cumpleaños. Podemos incluso indagar un poco aquí en el debug. Vemos que efectivamente compara el mes correctamente y el día correctamente y se envía el email y además toma la información del contacto. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si es un contacto que no es su cumpleaños? Bueno, cualquiera que no sea de estos, entonces. Vamos a ver. Vamos al debug otra vez, debug again. Y en este caso vamos a seleccionar a Edna Frank, no me suena. Edna Frank no está, vale. Run. Y como no es su cumpleaños, se va por el otro lado. Entonces, fijaos que con un flow
muy simple, simplemente tenemos un par de elementos, ya hemos mejorado este proceso. Y quiero que veáis el antes y el después. Si os fijáis ahora, no hace falta, no requiere la interacción de ningún ser humano, de ningún usuario, se envía automáticamente. Ahora veremos qué usuario es quien está enviando este email. Funciona 24/7, obviamente. Si es festivo, también se sigue enviando. Se envía siempre a la misma hora, 8 de la mañana, la hora que sea, una buena hora para enviar email. Y, obviamente, está utilizando la plantilla correcta, ¿vale? No hay posibilidad de fallo en este sentido. Entonces, antes de pasar a hablar de las limitaciones, quiero detenerme un momento para ver quién está ejecutando realmente esta automatización. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguna idea? ¿No? Es pregunta de examen esto, ¿eh? Es complicada. Bueno, igual que antes veíamos aquí en Company Information, veíamos la hora desde la cual se va a enviar el flow. Hay otro apartado aquí en Setup que es el de Process Automation Settings. Y aquí, este usuario que viene predeterminado es el que va a estar ejecutando la automatización. ¿Y por qué esto es importante? Porque este usuario, si tiene algún tipo de restricción en cuanto a, no sé, qué objetos puede acceder, qué campos puede actualizar, vamos a tener problemas en nuestras automatizaciones. Por tanto, es importante asegurarnos de que este usuario sea administrador del sistema o que no tenga un acceso limitado. Eso por un lado. Luego, lo que es el email en sí, esa felicitación, no es que la vaya a estar enviando este usuario, la va a estar enviando el usuario que hayamos configurado en esa email alert, ¿vale? De hecho, mira, si queréis, voy a abrir aquí las email alert y así veis la que creé antes. Vale, solo tengo una, de hecho, fácil. Y vamos a editarla un momento. En este caso, se está utilizando, para empezar, bueno, en este caso sí que coincide que se está enviando desde el email de ese usuario, ese default workflow user. Podríamos, bueno, en este caso no tiene mucho sentido utilizar esta otra opción. Sí que hay una tercera opción que no me parece disponible porque no está configurada, pero si tuviéramos, lo dicho, un email corporativo desde el cual enviemos las comunicaciones, podríamos seleccionar ese email. Esto se configura aquí, creo recordar, org wide, ahí me salía por aquí, org wide addresses. Aquí siempre podemos vincular un nuevo email, podemos verificarlo y ya con ello utilizarlo para enviar este tipo de comunicaciones. Entonces, dicho esto, ¿alguna pregunta de lo que es el flow en sí? Antes de pasar a hablar de limitaciones, ¿esto ha quedado claro? ¿O tenéis alguna pregunta? Si no tenéis ninguna pregunta, entonces os pregunto yo a vosotros. ¿Qué limitaciones tienen los Scheduled Trigger Flows? ¿Qué no podemos hacer? ¿O dónde nos vamos a encontrar problemas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene experiencia con estos flows? Quizás el número de emails que podamos mandar. Esa obviamente es una de las limitaciones. Que esto, por cierto, esto va a depender también de la licencia que tengáis de Salesforce, el envío que podéis hacer de emails. En este caso, no creo que vaya a ser un problema porque sería raro, ¿no? Que miles y miles y miles de personas cumplieran años hoy, pero hay una limitación que me preocupa un poco más y que puede afectar a muchas empresas, que es esto de aquí. El número de registros que puede procesar un Scheduled Trigger Flow, porque es un límite bastante bajo. Y ese límite, como vamos a ver aquí en este slide, es de 50.000 registros, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos 100.000 contactos y aquí no aplicamos ningún filtro, este flow va a fallar. Vamos a alcanzar un governor limit que se llama, ¿no? Porque va a intentar procesar más registros de los que puede. Puede 50.000, hay 100.000 contactos. Por eso he insistido antes en limitar aquí al máximo para no llegar a esos 50.000, porque si no vamos a tener problemas. Esa es una limitación. Hay más limitaciones, de hecho, voy a compartir aquí esta slide. El tema de ejecutar un mismo flow varias veces al día. Tampoco podemos.
Si os fijabais antes en la frecuencia mínima era diaria. ¿Qué significa esto? Que si queremos ejecutarlo, no sé, cada 2 horas, cada 4 horas, obviamente en nuestro caso concreto no es relevante, ¿no? Aunque sea diariamente funciona. Pero si tenéis algún caso de uso donde queréis ejecutarlo múltiples veces al día, no podríamos. Sí que podríamos hacer, y esto yo no lo recomiendo, pero se me ocurre, ¿no?, que se podría hacer, clonar este flow y, no sé, si uno se ejecuta a las 8, tienes el mismo flow que empieza a las 8, se ejecuta a las 10 y tienes otro a las 2. No es recomendable, pero sería una forma, ¿no?, de conseguir lo mismo varias veces al día. Digo que no es recomendable porque también podríamos alcanzar otro tipo de límites, ¿vale? Volviendo al límite que comentaba antes de los 50.000 registros, hay casos de uso que me diréis, bueno, es que yo aquí no puedo filtrarlo más, sí o sí tengo que procesar, no sé, 1 millón de registros, 2 millones de registros. Bueno, esto lo podemos conseguir con Apex, con un batch de Apex, pero no con un Schedule Trigger Flow. Entonces, bueno, en ese caso tendríamos que recurrir a código. Y luego lo que comentaba antes al principio de hay cierta lógica que no puedes aplicar en ese filtrado inicial y, por tanto, tendrás que aplicar la lógica después. O sea, ejecutas el flow y añades un elemento de decisión y ahí aplicas la lógica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora os voy a revelar un pequeño truco que es, volvamos al flow. ¿Cómo podríamos hacer para ejecutar cualquier flow, ¿vale?, este flow mismamente, en lugar de cada día, si quisiéramos ejecutarlo el día 15 de cada mes? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Se os ocurre alguna solución? ¿No? ¿Os lo revelo yo? ¿Cómo? Otro punto de decisión, mirando a ver si hoy es día 15. Efectivamente. En ese caso, además yo esto he tenido que hacerlo en un proyecto real, esto lo mantenemos igual, es decir, se ejecuta diariamente, sin embargo, añadimos a continuación un elemento de decisión y si no es día 15 de cada mes, entonces no hacemos nada. No se ejecuta ninguna acción, solo se ejecuta si va por ese caminito de es el día 15 de este mes. Esa sería una solución. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a preguntas frecuentes. Bueno, justo acabamos de abordar la primera, ¿no? ¿Puedo ejecutar el flow en un día concreto del mes? Sí, con frecuencia diaria, pero añadiendo ese elemento de decisión. ¿Cómo sé si el flow se ha ejecutado correctamente? En Setup, ya lo hemos visto, igual que otros flows, tenemos la forma de, a través de los schedule jobs, de los post and fail flow interviews, podemos ver el estado de los flows, pero algo en lo que quiero insistir mucho, y es algo que ha mejorado mucho Salesforce, es en utilizar ese debug que estábamos utilizando antes, ¿vale? Porque generalmente cuando un flow no funciona según lo esperado, suele haber dos motivos, ¿no? O bien esas condiciones iniciales no están configuradas correctamente y por tanto ese flow no está procesando registros, entonces habría que corregir esa parte de condiciones iniciales, o bien sí que se está ejecutando pero no está realizando las acciones que nosotros queremos. Y generalmente eso se da cuando esa lógica, esos elementos de decisión, esas acciones no están bien configuradas. Y eso lo podemos comprobar fácilmente, como hemos visto antes, con la opción de debug. Y ya por último, yo creo que esta es la pregunta más común que me hacen de estos flows. ¿Cuándo elegir un Schedule Trigger Flow frente a el típico Record Trigger Flow, pero que tenga estos Schedule Paths, ¿no? Es decir, acciones como programadas? Y aquí, para mí, hay dos claves. Si quieres ejecutar acciones masivas en varios registros a la vez, Schedule Trigger Flow, ¿vale? Porque el Schedule Path nos sirve cuando ocurre algo con un registro en concreto y queremos hacer una acción para ese registro en concreto, ¿vale? Y luego, importante, claro, cuando la acción no depende de la interacción humana. Si queremos que sea el usuario quien ejecute la acción en el futuro, pues en ese caso también un Schedule Path. Tened en cuenta que esos Schedule Paths, en mi opinión, suelen ser un poco más problemáticos y es más difícil de probarlos, de testarlos. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta, que a mí me han dado algún que otro dolor de cabeza. Pero hay cosas que solo podemos conseguir de esa forma y no con un Schedule Trigger Flow, ¿no? Se me ocurre si, por ejemplo, estamos viendo un lead, ¿no? Y queremos que en el momento en que el usuario alcance, no sé, cierto estatus con ese lead, cierta etapa, queremos que a los 4 días ocurra algo. Si os fijáis, esto ya no es un Schedule Trigger Flow, es un Schedule Path, ¿no? Porque es ese record trigger, ¿no? En cuando alcance esta etapa en concreto quiero que pase algo, pero no quiero que pase de forma inmediata, quiero que pase a los 4 o 5 días. Porque un Schedule Trigger Flow
puede saber cuándo ha sido la última vez que has hecho una modificación en el registro, pero no podemos aplicar esta lógica de cuando llega esta etapa el usuario a los X días hacer lo que sea, ¿vale? Entonces, en esos otros casos utilizaremos un schedule path. Entonces, vamos a concluir, si queréis, ya con esta parte y vamos a la parte de preguntas y respuestas. Si me comentáis también vuestra experiencia, si habéis aplicado esto en vuestra organización o algún caso de uso que queráis plantear para ver qué opción conviene más. Simplemente por concluir, vemos que estos flows son una herramienta ideal para automatizar acciones que no requieren interacción de nuestros usuarios y nos permiten, lo que vemos aquí, programar acciones diarias o semanales, ejecutar acciones de forma consistente con el mismo usuario y a la misma hora. Muy importante, de verdad, lo que comentaba antes, que este usuario no tenga restricciones, ¿vale? Que sea un usuario con perfil de administrador del sistema, un usuario que no vaya a tener limitaciones, porque si no estos flows van a fallar, os lo garantizo. Y, bueno, por último, cada vez que queramos ejecutar acciones de forma masiva por cada objeto. Y además, si os fijabais en el tema de la frecuencia, nos permiten ejecutar el flow una sola vez, de forma masiva. Esto puede ser interesante si queremos actualizar ciertos registros que cumplan ciertas condiciones. En lugar de hacerlo manualmente nosotros, podemos crear este Schedule Trigger Flow, lo programamos para que corra solo una vez, hace esa acción, actualiza los registros o las acciones que sean y ya está. Ya nos olvidamos de ese flow, ya lo podemos eliminar o lo que sea. Entonces, me parecen una muy buena opción. Por poneros ya, ahora para acabar, si queréis, un caso real en el que estoy utilizando yo este tipo de flows. Yo estoy trabajando con una empresa que quiere enviar recordatorios de cobro a aquellos clientes que tienen alguna factura impagada. Entonces, estuvimos planteando como varias posibles soluciones y llegamos a la conclusión de que lo mejor era un Schedule Trigger Flow, que lo que hace es que se ejecuta diariamente, digamos que mira la base de datos de los clientes, identifica a aquellos que tienen al menos una factura impagada, se fija en la fecha de vencimiento de esas facturas y a partir de ahí envía un recordatorio pues, a los 10 días, a los 30 días, a los 45 días. Entonces, bueno, es un buen caso de uso, por ejemplo, un caso real. Así que con esto acabo ya. Decidme de nuevo si tenéis alguna duda, si queréis volver a revisar el flow o si queréis plantear algún caso de uso y yo respondo encantado. Muchas gracias por la reunión. Alguien le interrumpí, perdón. No, iba a decir que Luis parece que había levantado la mano. Entonces, Sí, que tenéis todos abiertos el micrófono para que podáis abrir y contestar. gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuándo, o mejor no, cuándo no, sino se debe validar, obviamente, cuando antes de que envíe el correo, que la dirección de correo a la cual le voy a enviar tenga la estructura correcta, es decir, tenga un nombre de usuario, tenga la arroba, tenga un dominio, para garantizar que se haga el envío correctamente? Esto lo haría ahí en el flow que se creó a través de alguna condición, ¿cierto? Oye, buenísima pregunta porque además el tema de los emails es algo que da bastantes problemas, ¿no? Porque al enviar el email, eso hay que asegurarse de que la dirección sea correcta, incluso que lo estemos enviando nosotros desde la dirección correcta. Entonces, aquí hay varias fórmulas, ¿vale? Opción 1, validamos todo fuera del flow, es decir, tenemos algunas validation rules que nos garanticen que ese email del contacto ya tenga el formato adecuado, que sería mi recomendación. En lugar de aplicar la lógica dentro del flow y que solo nos sirva para el flow, no, vamos a cuidar la calidad de los datos ya fuera del flow, que aplique para todos los procesos, digamos. Esa es la opción 1 y, por tanto, cuando entra al flow sabemos que va a estar todo bien. Opción 2, y también muy recomendable, y de hecho es compatible, añadir alguna lógica dentro del flow para asegurarnos de que ese email es correcto, ¿vale? ¿Por qué no? Al final, todo lo que sea hacer un double check, ¿no? Asegurarnos de que esa dirección, o simplemente que el propio contacto, lo que hemos hecho en este ejemplo, ¿no? Asegurarnos de que el contacto tenga una dirección de correo, porque si no, si no lo filtramos de ninguna forma, va a intentar hacer el envío, no va a poder hacerlo y vamos a recibir el típico error de que ha fallado nuestro flow. Así que sí, todo lo que sea validar esa dirección de correo, tanto fuera como dentro del flow, es muy recomendable. Gracias. A ti, por la pregunta. Sí, no sé si había alguien más.
Fernanda, me parece. Sí, Víctor, muchas gracias por la reunión. Solamente contar una experiencia, yo lo utilizo, lo utilizaba más que nada para oportunidades que están abiertas mucho tiempo, en donde la verdad antes colocábamos manualmente, por favor, informarme en qué está este proyecto, y hoy día es como también plantilla de correo, lo manda el API user, en este caso tenemos este usuario como asignado, predeterminado, y lo que hacemos es colocarle el texto lo que necesitamos y que después nos etiqueten, si es que nos tienen que etiquetar a nosotros como administrador, al equipo comercial, y además lo que agregamos es el gestor. Entonces, va en copia el propietario de esa oportunidad y su jefatura directamente. La verdad es que a mí me sirvió bastante para disminuir la cantidad de oportunidades que tenía abiertas, porque los ejecutivos después que crean un contrato se les olvida cerrar si es que no fue bien o no fue mal, o si hay que hacer otro nuevo contrato, y con esto bajaron demasiado. Entonces, llevo poquito, de hecho llevo menos de un mes con esto, porque hace poco lo descubrí así como cositas nuevas que podía hacer, pero sí lo recomiendo bastante. Buenísimo. Muchísimas gracias, Fernanda, por compartir la experiencia. Buenísimo. Vale, José Miguel me parece que tiene también una Yo duda, ¿no? tenía una pregunta porque no he trabajado nunca con este tipo de flow. ¿Se puede interactuar con varios objetos? Es decir, si por ejemplo yo quiero mandarle que cumpleaños hoy y que tenga contratado 3 productos. Lamentablemente no, en esa primera lógica inicial que nos fijábamos antes, no vamos a poder filtrar por varios objetos. Lo que sí podríamos hacer, es lo que mencionaba antes, es aplicar la lógica después en un elemento de decisión. Es decir, tendrías que añadir un get record primero, ¿no? Para obtener la información de ese otro objeto, añadir un elemento de decisión y a partir de ahí pues ejecutar unas acciones según creas conveniente. Vale. Sí. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué os ha parecido también? Cualquier comentario, ¿no? Si habéis aprendido algo nuevo, si tenéis ganas de utilizarlo, no sé. Vamos a, si quieres, Juan, paramos aquí la grabación y puedes poner el Una, survey.